Bueno, buenas noches a todos y todas. Les aviso por las dudas. En el otro curso me sacó de la clase 4 veces, ¿sí? Se ve que hay un problema de conectividad hoy. Tengo 2 conexiones, Telecentro y Speedy. Se supone que la computadora va eligiendo, pero hoy andan mal las dos. Así que les aviso por las dudas. Lo que estoy haciendo es salgo y vuelvo a entrar, y si me engancho, si faltó algo o algo no se escuchó, me preguntan, ¿sí? Por favor. Antes de comenzar con la clase de hoy, ¿alguna duda, alguna consulta de lo anterior? En vista que nos suspendieron la clase que al final fue feriado, les comento cómo vamos a seguir. Si hay dudas, si hay alguna consulta en particular, las podemos ver hoy. Yo subí los ejercicios, la resolución de los ejercicios que hicimos en clase. Tiene alguna modificación mínima el enunciado porque los usé en otro lado, ¿sí? Nosotros, la clase que viene, hoy vamos a ver una parte teórica de importaciones. La clase que viene vamos a ver la parte práctica de importaciones, cómo vamos a hacer tanto en el parcial como en el trabajo práctico, cómo vamos a realizar el costo de importación. El día 14 vamos a hacer práctica de costos y también de Incoterms, ¿sí? Vamos a resolver nosotros algunos ejercicios, pero la idea es que ustedes también los realicen y vean las guías. El día 28, que es la entrega del trabajo práctico, como la entrega es virtual y tienen que subir el archivo, también vamos a hacer clase de consultas y práctica. Y bueno, y después el día 5 de julio es el parcial, así que las clases, el 21 también es feriado, el lunes 21, así que esa sería cómo nos vamos a organizar las próximas clases. Si sigue todo así, ¿no? Si no hay alguna modificación imprevista. Antes de comenzar con la teoría, parte de la teoría de importación, ¿hay alguna duda? ¿O sobre los trabajos prácticos, sobre lo que vimos en la clase pasada? Ezequiel, vi que ahora ya te pudiste conectar. ¿Tenés algún comentario para hacerles? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Patri, buenas noches y a todos los chicos y a todas las alumnas. Sí, no, más que nada para comentarles de que hasta la fecha todavía no he recibido avances parciales de los trabajos prácticos, ni tampoco consultas o dudas técnicas o del desarrollo del trabajo práctico, de la búsqueda de información. A lo sumo hubo un grupo que había cambiado uno de los componentes, el insumo importado, que se le habilitó, pero hasta el momento no hemos tenido ni al mail ni por el aula virtual consultas o avance de los trabajos. Lo ideal sería que pudieran ir remitiendo lo que hayan realizado por momentos hasta el momento, lo que tengan, las dudas que tengan, qué les falta, por lo menos para ir teniendo una orientación en qué estado se encuentra cada uno de los grupos, para no Sí, llegar porque a falta... la última fecha límite de la primera parte y después con las correcciones, y si tienen que hacer algunos cambios y todo, lo pueden hacer en tiempo y forma, y no esperar y que no se Claro, empiece la segunda parte que es más extensa y más técnica la exportación. falta menos de un mes. En el Sí. otro curso, bueno, había algunas dudas que las resolvimos en cuanto a clasificación, a aranceles, a presentación, pero falta muy poquito, ¿sí? Y recuerden que los puntos tienen que estar completos para que esté aprobada la presentación. La van a poder corregir el cuatrimestre que viene, pero piensen que van a tener que estar trabajando en la segunda parte y además corrigiendo la primera. Sí, así que sí, es raro que no haya todavía ningún avance. ¿Dudas sobre la clase pasada? ¿Alguien que haya intentado ver la guía?
Profe, las Bueno, dudas de sí. trabajo práctico dijo que las veíamos después. No, la podemos ver ahora, la vemos ahora. Si son algunos, sí. Nosotros que le queríamos preguntar si sabe si hay alguna normativa específica de importación por NSM. Porque nosotros lo que vamos a hacer, tenemos que importar un master batch que, bueno, nada, estuvimos averiguando y de acuerdo al colorante que tenía como un número de series, pero no encontramos nada específico de importación para Argentina. O sea, estuvimos viendo y, por ejemplo, no sé, en otros países habían, no sé, como limitaciones o cosas que te pedían, pero para Argentina no encontramos nada. No sabemos si estamos buscando muy mal o porque ¿Tienen quizás no la haya posición nada. arancelaria? Ahora se la busco porque no No, sé, no, 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 si no te me acuerdo. pregunto si tenés. Claro, no, no, no para que me la des ahora, pero siendo un producto químico, la mayoría tiene restricciones o tiene información o certificaciones que tenés que presentar. Sí, es que nos Eh, imaginamos justamente eso. Llegamos hasta la posición arancelaria, habíamos llegado a un par de números, porque vio que son varios, Tenés que tener pero, los 11 para poder encontrar las restricciones. ok, Incluso, primero tenemos que llegar a esos 11. Bien. claro, si no, no las vas a poder encontrar. Hoy les pasé a los chicos una página. Sí, porque lo que está pasando es que muchas páginas que tenían el nomenclador completo le están sacando el dígito control o le están sacando los ítems. Sí, Entonces, tenían casi todos los datos menos uno. Claro, Uno donde encontramos pueden, como una diferencia entre la NSM y la SIM, ¿puede ser? pero sí, a ver, Porque faltan los sí, últimos números, eso, ¿no? claro, nosotros en claro. Argentina tenemos SIM, ¿sí? Y NSM es porque es nomenclador común Mercosur, es decir, nosotros tenemos una mezcla. En la siguiente página van a encontrar, todavía, ¿sí? Hasta que se aviven, las posiciones completas. Genial. No en todas las posiciones, porque la realidad es que el objetivo de ellos es que ustedes paguen. Entonces, no todas las posiciones tienen la normativa, no en todas las posiciones tienen las estadísticas, pero por lo menos para que encuentren la posición y después con esa posición buscan en otros nomencladores eh, Los la normativa. requisitos. Si ustedes ponen SIM NCM en Google, les va a aparecer un montón de páginas. Muchas brindan normativa a través de la posición. Lo que pasa es que no tienen los clasificadores. Otras tienen los clasificadores y no tienen la normativa. No hay forma de que ese producto no tenga nada. ¿Sí? Ok. Es No, muy porque raro. encontramos cosas de Europa, pero de Argentina no, por eso nos pareció muy Es que raro. no van a encontrar, si ustedes ponen así por buscar, no es información pública, puede estar, por ejemplo, justo que una cámara o que se esté haciendo algún trabajo de algún producto en particular, pero la información aduanera no es que se encuentre así, pongo en Google la posición arancelaria y me la va a buscar, Claro. ¿sí? Incluso muchos de estos nomencladores, si ustedes ponen SIN NCM, les va a aparecer aplica ley tal, aplica resolución tal. Lo que ustedes van a tener que hacer es leerlo y ver dentro de esa ley, de esa resolución o de esa normativa, qué artículo aplica la posición arancelaria, pero no van a encontrar por producto. Solamente por posición arancelaria es la normativa aduanera. Está perfecto, porque habíamos puesto exactamente eso, normativa para el número de posición y no nos había salido nada. No, 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 en Google no lo van a encontrar. Y después la otra pregunta en realidad tiene que ver con la consigna, que es para buscar el país importador. ¿Hay algún requisito? Porque después están los proveedores que nos piden, pero no sé si ya elegimos el país y los proveedores son del mismo país o es distinto. Okay. Ay, se le cayó internet justo, me Listo. parece. Maldita sea.
Bueno, ahí volví. No sé si Ezequiel pudo escuchar la pregunta. Contestale vos ese. No, el país de importación, ustedes lo tienen que lo seleccionan libremente cada uno de los grupos en función de, por eso ustedes elegían el producto, también elegían el país de importación. El tema de los proveedores, ustedes tienen que definir de qué proveedores del exterior van a importar, a quiénes le van a comprar en el exterior, para poder luego sustituir y comparar con la sustitución de ese insumo en el mercado local. O sea, lo que pasa es que para poder tienen que estar las consultas, los contactos, sean por mail, a veces por páginas, sitio web de algunos proveedores que les pasen cotizaciones. Recuerden que tienen que hacer una importación y ustedes tienen que abarcar todo lo que comprende la logística y la operativa de la importación para la cotización. Por eso, y también definir, bueno, cuál va a ser, hoy justo el tema, como ustedes lo van a ver, se va a desarrollar el tema de las destinaciones de importación, si va a ser, no me voy a adelantar, pero ustedes después van a tener que también optar por una de las opciones de las destinaciones para poder hacer el desarrollo del trabajo. Si quieren todas las dudas puntuales que tengan en función de los puntos de las consignas, me escriben y lo vamos viendo en función de la información que ustedes tengan y lo que puedan llegar a conseguir. Profe, yo tengo otra consulta, medio asociada igual también. Estamos teniendo un problema de encontrar la especificación técnica del producto a importar. O sea, ya tenemos el código completo, la posición nacional completa, tenemos todo, y sabemos cuál es el producto que tenemos, pero ¿dónde puedo encontrar la especificación técnica específica que es para ese producto puntual, digamos? No, lo que es la especificación técnica, por esa cuestión también de analizar el tema de los proveedores a quienes deberían hacer las consultas de cotización y también quienes les pueden proveer o de las páginas de cada proveedor donde figuren los datasheets o especificaciones técnicas de cada producto. Por ese motivo ustedes eligieron con qué insumo iban a importar y cuál, porque supuestamente en general tenían cierta información o sabían cómo podían obtener esa información para el trabajo. Sí, sí, o sea, conocemos el que vamos a importar y todo, pero no sabemos si cada código está linkeado a un producto con especificaciones ya guardadas también como asociadas al código o si es parte de. No, ustedes las especificaciones técnicas, con esas características, ustedes luego van a tener que clasificar al insumo que van a importar y cómo encuadraría tanto para el ingreso al país, pero Yo tiene que creo que tener acá, sí, acá me parece, Ezequiel, creo que el problema es, vos cuando hablas de código hablas de posición arancelaria. Sí, 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 completa. Bueno, ¿cómo consiguieron esa posición arancelaria completa? Porque de alguna forma tuvieron que haber clasificado en Claro. función. Mira, nosotros nos acercó un amigo que trabaja para un despachante que no nos puede asistir mucho si no estaríamos consultándole un poco más a él. Nos acercó un código que no era, pero estaba muy cerca, entonces nos metimos en los registros y lo encontramos. Como navegando por ahí cerca de eso, estaba dentro de la misma teoría, era volver un par de categorías para atrás y seguir buscando y en una tarde lo Bueno, si vos te encontramos. fijaste, si vos navegaste entre las posiciones arancelarias, te habrás fijado que cada una tiene tiene notas legales y tiene un nombre que se va formando a medida que vas avanzando en la clasificación. Esa es la especificación técnica. Si es un producto, como dijimos cuando vimos clasificación, muy, muy específico, ¿sí? Que no hay una posición que realmente lo identifique, tenés las que dicen los demás, ¿sí? De los demás, o los demás termistores de diferentes, ¿sí? O los demás tornillos, los demás productos de textiles, pero creo que si no hay una asociación directa y específica de una posición arancelaria a un producto con una especificación técnica, es de referencia. Está, bárbaro.
Ahí pude volver. Lo que te establecía, puedes ver una resolución aduanera de clasificación, pero eso lo tenés que pedir, en realidad lo tiene que pedir el despachante y es pago, pero no lo vas a encontrar de producto por producto o en forma particular. Por eso es importante que al menos ingresen a alguno de los clasificadores, ¿sí? Si ponen SIM, NSM en Google, entran a ese que yo les di, o a cualquier otro, para que vayan viendo cuál es el camino de clasificación. Porque si no va a ser, se les va a complicar bastante la posibilidad de tener información, de saber los aranceles, de saber, por ejemplo, el que yo les pasé por el chat, hay posiciones arancelarias que no tienen los aranceles, pero por lo menos están toda la posición arancelaria completa. Hoy encontramos en el otro curso algunas posiciones que sí tenían los aranceles, si no, pues tienen que buscar otro, pueden entrar al SIM online. Pero lo que tenés que leer son las definiciones técnicas que hay, tanto del capítulo como en la partida, en la subpartida. Eso son la única información técnica que tenés, no hay una vinculación directa o más detallada. No sé, me parece que era eso a lo que te referías. Está bárbaro, o sea que sería más la especificación técnica del producto asociado, que quizás es más genérico, que entran varios en esa categoría y no... Exactamente. Después agregamos los detalles, si querés, si pregunto nomás. Vale agregar los detalles que tenemos del producto específico nuestro, que ya, eso ya lo tenemos del proyecto en el que estamos basándonos. Claro, exactamente. Una combinación de ambas. Entonces, bueno, listo, perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿cómo es la página del nomenclador? A ver si ya... Es una, a ver, yo les doy esta porque hoy estuvimos buscando y muchas que usaba antes ya no tienen los dígitos controles. Esta página hasta el momento tiene todas las posiciones arancelarias completas. Lo que no tiene de todas son estadísticas o la normativa o los aranceles. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es que paguen. Entonces lo que pueden hacer es poner SIM, NSM en Google y buscar algún otro que quizás no está completa la posición arancelaria, pero tiene la normativa o tiene los aranceles. O si no, el SIM Online, que es el oficial, ¿sí?, de la aduana, y ahí van a tener, una vez que tienen toda la posición arancelaria, tienen normativa, tienen aranceles, pero no es que van a poner una posición en Google y les va a aparecer todos los datos. Muchos de estos sitios son pagos, ¿sí? Eso les aviso, vayan rastreando una información en uno, otro en otro. Y otra consulta, profe, en un momento el trabajo nos pregunta la posición arancelaria en el país de origen y destino. Yo estaba viendo el proveedor de esto es Estados Unidos, digo, ¿cómo puedo buscar la posición arancelaria dentro de Estados Unidos? En Estados Unidos, si entras al NAFTA, igualmente si entras a la aduana, Customs, en Estados Unidos, tienes un nomenclador, y si entras al NAFTA, aunque ya está desactivado, sigue la página activa y está el nomenclador arancelario. Está en inglés, ¿eh? Sí, la versión de México en español también la pueden usar. ¿Te puedo pedir si tenés el link? No, no lo tengo. No lo tengo. Lo tendría que buscar. No lo tengo. No hay problema. Pero pongan NAFTA, que entran por México, ¿sí? Asociación, en realidad, de comercio, ¿sí? Y ingresan. Canadá, yo trabajé con Canadá en particular, y Canadá tiene más información que Estados Unidos, así que si entran por aduana Canadá, Canadian Customs, les va a resultar mucho más fácil. Es mucho más accesible que en Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene la información visible, es pública. Incluso es mucho más fácil de conseguir que de muchos países de América Latina. ¿Alguna otra duda?
Profe, en el punto de la documentación necesaria, ¿eso que está estudiándolo o hay algún lugar donde se pueda consultar? De acuerdo a la posición arancelaria, tenés la documentación específica y otra es la general, la documentación general de cualquier importación. Eso con lo que estuvimos viendo. No sé si, Ezequiel, le querés agregar algo. De nada van a encontrar una página donde ponen la posición arancelaria y tienen absolutamente todo, salvo que sea pago. Incluso los servicios pago tampoco tienen toda la información, porque el objetivo de ellos es cobrarle los servicios de consultoría. La información, la documentación tiene la documentación general, facturas, certificados, muchas veces de origen, a ver si corresponde. El packing list, ¿sí? El documento de transporte, pero hay mercaderías que la misma posición arancelaria, de acuerdo al origen, les va a pedir, por ejemplo, certificado de origen. No todas, pero eso sí lo van a... O hay alguna intervención. Si tiene intervención RENAR, si tiene intervención SENASA, esas certificaciones es documentación adicional que van a tener que conseguir, o deberían conseguir si fuera real, ¿no? Perfecto, gracias. No sé, Ezequiel, si querés agregarles algo más. Me parece que... No, Patri, más que nada, bueno, aquellas dudas que le vayan surgiendo, como estas que han planteado en la clase de hoy, las puedan manifestar quizás a través del aula o por mail para no esperar a la clase para obtener una respuesta y poder orientarlos al respecto. Claro, sí, para que no se atrasen. Bueno, igual después vamos a, como es bastante cortito hoy, vamos a armar un espacio también de consultas al final, que además también siempre se agrega gente. Vuelvo a repetirle, si me vuelve a sacar, yo tengo, la única forma que tengo de volver a ingresar es cerrar y volver a ingresar, así que bueno, si retomo de alguna otra punta, me avisan que me faltó. Una cuestión antes de comenzar con la teoría específica de importación es que usualmente las importaciones están demonizadas, ¿sí? Es como que si yo digo, bueno, trabajo en importación o voy a importar, en realidad siempre es el demonio que destruye la industria. Y no siempre es así. Incluso hemos hecho, y yo siempre lo cuento, un trabajo con el Departamento de Ingeniería Industrial, con el actual director del departamento, con el ingeniero Balbano. En ese momento estaba el ingeniero Raúl Sack, el director de la cátedra, el doctor Kraus, y con todo un equipo de la Cámara de Importadores que estudiamos el PBI, las importaciones desde prácticamente los primeros gobiernos institucionales hasta el primer gobierno del kirchnerismo, y lo que pudimos ver que salvo en épocas donde había una liberalización intencional y mal hecha de las importaciones, donde se importaban bienes de consumo en forma indiscriminada, en épocas de dictadura. El resto, las importaciones tienen un fin productivo. Y cuando hablamos de fines productivos, estamos pensando en bienes de capital, en materiales, en materias primas, en insumos industriales en general. Y muchas veces estos productos y esta dependencia que tiene nuestra industria es categorizada como negativa. En algunos casos sí es negativa, en otros no, porque la industria en general, en el mundo y la forma en que se ha desarrollado, hace que muchos insumos o muchos bienes sean importados desde lugares donde tienen grandes economías de escala, donde se fabrican con muy buena calidad y a muy bajo precio. Y en realidad el desarrollo de la industria no debería estar pensado en la sustitución de un bien o de un insumo que hay alguien que lo está fabricando en escala
y a muy bajo precio, sino en desarrollar una industria que basa su capital en capital humano, en desarrollo tecnológico y principalmente en conocimiento, en la aplicación de conocimientos. Cuanto mayor valor agregado, cuanto mayor conocimiento haya y mayor tecnología, mucho mejor, ¿sí? Incluso lo estamos viendo ahora con el tema de las vacunas. Quizás el resultado final se puede fabricar en cualquier parte del mundo. El problema es tener el desarrollo, tener el conocimiento y tener la capacidad productiva. Y para eso necesitamos tecnología, y para eso necesitamos tecnólogos, y para eso necesitamos un desarrollo mucho más especializado que fabricar tornillitos. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la importación no siempre es negativa para una industria que crece, porque además podemos necesitar importar para diversificar una cartera de proveedores, para poder subsanar problemas de temporalidad, de estacionalidad. Podemos intentar buscar, si por ejemplo hay un monopolio, un oligopolio, intentar romperlo de alguna manera, conseguir mejores calidades o calidades diferentes. No, ustedes están eligiendo quizás un producto en forma caprichosa para el trabajo práctico, pero fíjense que algo de lo que les dijo Ezequiel, bueno, ustedes eligen el proveedor, ustedes eligen el país que lo importan, pero lo van a comparar con lo que está pasando acá. Y muchas veces no es solo buscar mejor calidad y mejor precio, sino que quizás es la facilidad la capacidad que tiene de entrega, ¿sí? Las cantidades, quizás el proveedor local tarda mucho en entregarme la cantidad que necesito, o quizás me entrega, pero necesito en algunos momentos tapar algunos baches, producir más. Entonces, los motivos por el cual voy a importar pueden ser diversos, muchas veces tienen que ver con un plan estratégico, con la diversificación, con la ampliación, y principalmente con el crecimiento, con ganar experiencia, y también con que la internacionalización también puede pasar por buscar un bien de capital que me permita producir más, hacer un retrofit con algunas piezas o mecanizarme y poder mejorar en tecnología, tener acceso, por ejemplo, a servicios técnicos online, y para eso necesito importar alguna pieza o algún software específico. Entonces, los motivos no siempre son negativos. Muchas veces la importación negativa es para consumo final, aquella que no permite a la economía local agregar absolutamente nada, ¿sí? Simplemente quizás después permite algún puesto comercial dentro del país. Pero en líneas generales, a lo largo de la historia, en los momentos de mayor producción y de mayor crecimiento de la industria en todos los aspectos, teníamos altos índices de importación, pero si uno va al detalle, tenían que ver con combustibles, con bienes de capital, con piezas. Y en función a eso, ustedes tienen en el apunte una clasificación de importaciones. Esta es la clasificación del INDEC. ¿Y por qué se las ponemos? Porque quizás a ustedes les sirve para ver las estadísticas de su producto. Cuando nosotros accedemos a estas clasificaciones dentro del INDEC, por ejemplo, se pueden desagregar cada uno de estos rubros por posición arancelaria. Entonces, por ejemplo, dentro del resto, vamos a ver que están todos los bienes de consumo final, muchos bienes de indumentaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense que los grandes rubros
vinculados a la industria están por separado, ¿sí? Salvo lo que son bienes de consumo, que bienes de consumo hay ciertas categorías que pueden llegar a, es que tenemos de todo, ¿sí? Pero se ven por posición por posición. Es un trabajo importante, ¿sí? Que lleva mucho tiempo, pero hay datos que se pueden descargar en forma. Bueno, ay, les pido mil disculpas, es una tortura para todos, para ustedes, para mí. Vuelvo acá. Ahí está. Lo que les estaba comentando es que una vez que tenemos el proveedor, tenemos clasificada la mercadería, ¿sí? En realidad lo primero que tendríamos que hacer cuando queremos iniciar un proceso de importación o de sustitución de un proveedor o de ampliar la cartera de proveedores es el producto que deseo importar, clasificarlo y ver la normativa. No me voy a embarcar en la búsqueda de un posible proveedor si la mercadería está importada, que yo quiero importar está prohibida, o si las condiciones y los aranceles que me imponen hacen que el proceso sea antieconómico. Otra condición, por ejemplo, antes de seleccionar el proveedor, tendría que ver en qué países tengo proveedores y con cuáles tengo acuerdos comerciales, porque quizás eso me baje mucho el arancel de importación. Eso lo vamos a ver la clase que viene, que una importación puede llegar a tener carga impositiva casi un 60-70% sobre el valor en aduana. Entonces, ver si consigo un proveedor dentro de un país con acuerdo comercial es muy importante. Ahora, ya tengo mi proveedor, ya analicé todas las condiciones de importación, me pasaron una cotización y esa cotización va a tener un Incoterm y en función de ese Incoterm yo voy a organizar la logística de importación, ¿sí? Voy a contratar un forwarder, lo voy a hacer por mi parte, la mercadería va a ser trasladada hasta nuestro territorio aduanero y una vez que llega el medio de transporte, la voy a tener que declarar, ¿sí? Y en esta declaración, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del DUA, el documento único, ¿sí? Aduanero? En esta declaración yo voy a poner la posición arancelaria, voy a valorar el valor de la mercadería y además voy a elegir o voy a declarar la destinación, el destino que le voy a dar. Para hacer esta declaración tengo 15 días a partir de la llegada del medio de transporte, ¿sí? Ahora, ¿qué es destinar una mercadería? Destinar una mercadería implica decirle a la aduana, expresar la voluntad como importador del destino que se le va a dar a esa mercadería en el territorio aduanero, ¿sí? ¿Para qué sirve elegir o determinar o declarar esta destinación? Porque me va a aplicar el régimen impositivo,
el régimen legal, si hay plazos que cumplir, si hay intervenciones que deben ser realizadas antes, ¿sí? De que se realice el proceso de importación, es decir, todo el régimen legal, documental e impositivo aplicado a la operación de importación. Esta declaración, ¿sí?, es una declaración jurada y, por supuesto, ¿sí?, no puede ser modificada o enmendada salvo alguna cuestión muy particular o específica. De la llegada del medio de transporte, tengo 15 días para declarar o destinar la mercadería. Previo, por supuesto, al cumplimiento de presentación de documentación y al pago, en caso de que corresponda, de los aranceles o su correspondiente presentación de un certificado, un seguro de caución, ¿sí? Entonces, tengo 15 días. Ahora, no es que, bueno, a ver, llegó el barco, la mercadería entró al depósito, bueno, vemos, a ver qué hacemos el lunes, ¿sí? Porque usualmente en la tarifa que les van a pasar de transporte figuran 5 días que están incluidos en el costo, se llaman 5 días de forzoso. Significa que si yo estoy de 1 a 5 días en el depósito fiscal, no voy a tener un cargo adicional por estadía. Ahora, si yo estoy 6, 7, 8, 9 o 15, no me van a cobrar 10 días, los 10 días restantes, me van a cobrar los 15. Si yo estoy 6, no me van a cobrar un día, me van a cobrar 6. Es decir, vencido ese plazo, se empieza a facturar del primer día, los costos son por días, puede ser por contenedor, ¿sí?, o por el bulto, en dólares, más todos los gastos que implique la permanencia de la mercadería en ese depósito fiscal. Por lo tanto, yo siempre digo, no es tengo 15 días, es una situación excepcional que necesite esos 15 días para tener la liquidez, para poder afrontar los impuestos y liquidar el transporte, o porque necesito una documentación, o porque falta cerrar algo, ¿sí? Son días corridos. Por lo tanto, también no son tanta cantidad de días. Los fines de semana la aduana no trabaja, después de las 18 horas tenemos que pedir un servicio especial fuera de horario. Entonces, que la mercadería permanezca en un depósito es muy caro. Ahora nosotros dijimos que esto es una declaración jurada, ¿sí? Y que por lo tanto tiene implicancias. Pero no solo la destinación, que quizás lo de la destinación sería lo más sencillo, sino también la posición arancelaria, la valoración, etc. ¿Qué pasa si en realidad tengo dudas de lo que viene? O, por ejemplo, el Bueno, ahí volvemos una vez más. Les decía, si yo tengo dudas de lo que se está por importar, desde el arribo de la mercadería, tengo 10 días para solicitar el procedimiento de ignorando contenido. Este ignorando contenido
es un procedimiento por el cual la aduana me permite abrir el contenedor o abrir los paquetes para poder realizar una declaración exacta, que no haya una posibilidad de contrabando o que no haya una infracción de mala clasificación. Quizás tengo alguna duda porque el peso de la mercadería no era el que debería ser, ¿sí? Pues me pudieron haber mandado de más, de menos, me pudieron haber mandado otro modelo. Entonces, la aduana me da esta posibilidad de, ante una duda en la clasificación, una duda en la valoración, una duda en la declaración de la mercadería, tengo la posibilidad de abrir el contenedor antes de declarar. Ahora, esto también tiene un costo adicional, no es que, bueno, a ver, uy, me colgué, ¿qué vendrá? Vamos a pedir ignorando contenido, porque tengo que pedir turno, tengo costos, ¿sí? Tengo el despachante, tengo las personas que van a participar de esta inspección, entonces es caro. Una vez que yo pido el ignorando contenido, tengo hasta, en total, desde el arribo de la mercadería, puedo tener hasta 25 días para solicitar la destinación definitiva, ¿sí? En realidad, dentro de estos 25 días puedo destinar la plaza, puedo reportarla, es decir qué voy a hacer con esta mercadería que ingresó a mi nombre al depósito fiscal. Pasados estos plazos, lo que va a suceder es que se va a publicar en el boletín la solicitud de presentación de los titulares, los consignatarios, y vencido todos estos plazos y estos llamados, se va a comenzar con el procedimiento de remate de la mercadería. Sí, igual es bastante largo y además costoso después de recuperar, ¿sí? Porque si yo me quedo 25 días en el depósito fiscal, voy a tener gastos por 25 días. Mantenimiento, movimientos, ¿sí? Estadía. Muchas personas, importadores que están teniendo problemas con las licencias, ¿sí? Estos son costos que día a día, cada día que pasa los ven incrementados y la impotencia de no poder hacer nada porque dependen de una autorización para poder tener la importación. Entonces es muy, muy importante que previo al inicio de los procedimientos de importación, principalmente de la logística, tengamos toda la información necesaria. ¿Cuánto dinero vamos a necesitar? ¿Qué es lo que vamos a ver cómo se calcula la semana que viene? ¿Cuánto voy a tener que pagar de transporte y por lo tanto es dinero que voy a necesitar en mi presupuesto de importación? ¿Qué plazos? ¿Qué documentación tengo que presentar? A la documentación tradicional o estándar, que es la factura comercial, el documento de transporte, el packing list, se me puede sumar el certificado de origen y se me puede sumar cualquier tipo de certificación previa de acuerdo a la posición arancelaria. Seguridad eléctrica, ¿sí? Alguna certificación por producto alimenticio, por producto, alguna autorización por un producto químico o producto farmacológico. Entonces, todo eso lo debería tener preparado o pensado de cómo lo voy a resolver antes que llegue el medio de transporte, para poder liquidar la importación y realizar la destinación y la nacionalización lo antes posible. Una vez que solicito la destinación, cuando pago los aranceles y pago el transporte, la aduana me lo autoriza, verifica y si tiene que haber una inspección, la hace, me va a dar la nacionalización. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nosotros tenemos dos grupos, en líneas generales podemos decir, de destinaciones. Las destinaciones definitivas y las destinaciones suspensivas. Las destinaciones suspensivas, finalizado el plazo que se les va a otorgar,
se van a convertir sí o sí en una destinación suspensiva, definitiva, ¿sí? Entonces, siempre una suspensiva se convierte al finalizar en una definitiva. Cuando veamos los ejemplos vamos a ver que es más claro. Ahora, ¿cuáles son las características que las identifican? En cuanto al ingreso al territorio aduanero, las definitivas lo hacen por un tiempo y un objeto indeterminado. Yo lo que le voy a declarar a la aduana es si es para, para uso personal, para uso comercial, si es para la reventa, pero no voy a entrar en más detalles en líneas generales. Y una vez que está nacionalizada, puedo, bueno, no me gustó, no me sirvió, la puedo revender, ¿sí? Y el tiempo es indefinido, lo que dure la mercadería, o si después la quiero en algún momento modificar y reexportar, sí, pero una vez nacionalizada puede permanecer en el territorio aduanero. Las suspensivas, en cambio, tienen un objetivo claro y que se debe declarar ante la aduana, y el tiempo es determinado. Es decir, me van a autorizar que una mercadería permanezca en el territorio aduanero por un tiempo específico, o que esté fuera del territorio aduanero por un tiempo específico. En cuanto al aspecto tributario, el hecho imponible es la importación definitiva en sí misma. Por lo tanto, antes de nacionalizar, tengo que realizar el pago de tributos. En cambio, las destinaciones suspensivas no generan el hecho imponible porque no hay destinación definitiva, por lo tanto no corresponde pagar retributos, sí se van a garantizar y sí se van a pagar las tasas retributivas de servicio. En cuanto a la circulación, una vez que destino en forma definitiva y nacionalizo, hay libre circulación por todo el territorio aduanero. En cambio, las destinaciones suspensivas deben cumplir las rutas establecidas y autorizadas por la aduana y deben permanecer en los espacios declarados al momento de solicitar la destinación. En cuanto a la comercialización, las que fueron importadas en forma definitiva, una vez cumplidos los requisitos, se pueden comercializar en las condiciones que establece el mercado local, con el pago, si exigiera, de tributos adicionales. En cuanto a las suspensivas, está prohibida su comercialización mientras dure este régimen, ¿sí? Y en cuanto a las prohibiciones, a las destinaciones definitivas las afecta tanto las prohibiciones económicas como las no económicas. Recuerden que las prohibiciones económicas eran aquellas destinadas a proteger el mercado local, el mercado interior, que son temporales. En cambio, las no económicas son aquellas que tienen por objetivo proteger la salud, proteger la fauna, la flora, ¿sí? En cambio, las suspensivas solo van a ser afectadas por las prohibiciones no económicas. Por ejemplo, un producto que tiene algún desecho radioactivo. No lo voy a poder importar ni en forma definitiva ni en forma suspensiva, ¿sí? Porque podría afectar. Les decía, un producto, por ejemplo, usado, que quizás en forma definitiva está prohibido, lo puedo traer en forma temporaria, ¿sí? Cumpliendo los requisitos que establece la aduana. Vamos a ver algunos regímenes generales. Nosotros tomamos los más globales en función siempre al código aduanero. Tengan en cuenta que dentro de estos regímenes generales existen muchísimos subregímenes
específicos para operaciones en particular, ¿sí? Antes de comenzar con eso, ¿alguna duda? Porque encima como se va cortando, quizás yo intento retomar un poquito antes, pero ¿alguna duda? ¿Algo que haya quedado? No, bueno. Dentro de las destinaciones definitivas, digamos que el régimen general es el de importación definitiva para consumo. Sí, es por el cual ingresan en líneas generales las mercaderías que van a ser utilizadas en el comercio o en la producción general que luego se va a utilizar para el consumo en el mercado local. Por supuesto, si yo importo consumo, ¿sí? Tengo la posibilidad después de utilizar en proceso productivo, de revender, de fraccionar, de modificar. No, la única obligación es la presentación, la documentación necesaria en función a la posición arancelaria y el pago de tributos. Dentro del régimen de importación a consumo existe un procedimiento que se llama despacho directo a plaza, cuyo objetivo es que la mercadería no ingrese al depósito fiscal. ¿Con qué fines? Por ejemplo, es un producto perecedero, que el ingreso a depósito fiscal y el tiempo que pasa en depósito fiscal genere o podría generar algún problema en el producto, en su descomposición, en pérdidas de cadena de frío. Podría ser un producto que el ingreso a depósito fiscal pueda ser peligroso, porque podría entrar en combustión, ¿sí? O podría dañar a las personas o el resto de las mercaderías. Estos productos, ¿sí? Que van a consumo y que van a ser destinados al territorio aduanero, requieren que se solicite el procedimiento hasta 5 días antes del ingreso del medio de transporte. Ahora, cuidado, porque este procedimiento especial que va a implicar que la mercadería no siga el procedimiento en las terminales fiscales como el resto de los productos y que sea mucho más expedito, más rápido, tiene que ir acompañado de una declaración exacta, tiene que ir acompañado de una exactitud en la documentación y en toda la operación, porque cualquier inconveniente, la aduana puede inferir si que se pidió este régimen para evitar un control adicional, ¿sí? Es decir, en criollo, pedimos esto a propósito para ver si zafábamos de los controles aduaneros. Entonces no voy a poder decir, no, me equivoqué al clasificar, me equivoqué al valorar, me equivoqué al declarar la posición arancelaria o la cantidad de mercadería o el peso de la mercadería, porque estoy pidiendo un procedimiento expedito, estoy pidiendo un procedimiento excepcional. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque los beneficios se pueden convertir en una complicación extrema, ¿sí? Bien, más allá de esto, del tiempo en la logística, no existe otra diferencia. Sí, por supuesto, tengo que ser muy ágil en los pagos, ¿sí? No significa que la aduana no puede verificar la mercadería, porque si ve que a prima facie hay algún problema con, le llama algo la atención en los precintos, en los embalajes, podría pedir incluso un canal rojo, pasarla a canal rojo y hacerla ingresar a depósito fiscal. No es un procedimiento que se autoriza para todo tipo de mercaderías, puede ser rechazada la solicitud, y si es un importador que ha tenido problemas de clasificación o
algún otro tipo de problema aduanero, es posible que se lo rechacen. No es que lo pido y me lo van a autorizar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque vamos a ver los suspensivos. Dentro de los suspensivos nosotros vamos a ver también los generales. El primero es la destinación suspensiva de depósito de almacenamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos 15 días para solicitar la destinación? ¿Qué pasa si en estos 15 días no conseguí un certificado? Por ejemplo, el certificado de origen. O tuve un problema económico, financiero y no tengo el dinero para pagar los aranceles. O estoy pensando en no importar el 100% de la mercadería, reexportar una parte. Lo que puedo solicitar es una destinación dentro de esos 15 días, una destinación suspensiva de depósito de almacenamiento. Le estoy diciendo a la aduana, mira, esta mercadería es mía, estoy viendo qué hago, mientras va a quedar en el depósito fiscal. No es una destinación muy feliz desde el momento del costo, ¿sí? Pero lo que me va a permitir es, por ejemplo, hacer algún tipo de fraccionamiento, reexportar una parte, ganar tiempo para conseguir documentación o para hacerme de la liquidez financiera necesaria. Una alternativa al depósito de almacenamiento es zona franca. Si yo voy a necesitar más tiempo del necesario para, por ejemplo, conseguir el dinero para pagar los aranceles, lo que puedo hacer es a una destinación en zona franca, ¿sí? Donde puede permanecer hasta 5 años, donde puedo ir importando, fraccionarla, importando de a partes, donde puedo venderla y reexportar partes, ¿sí? Económicamente a veces conviene, pero también requiere de un análisis previo, ¿sí? Todo va a depender de por qué no puedo estar nacionalizando esa mercadería. Dentro de las suspensivas también tenemos los que son los tránsitos y que tienen que ver con la logística, básicamente. Existe uno que se llama tránsito directo, que es cuando es mercadería que va a transitar, que va a pasar por el territorio aduanero, pero no va a ser nacionalizada. Por ejemplo, ingresa una mercadería por el puerto de Buenos Aires, pero que en realidad es el destino final es Chile, y que va a pasar, va a cruzar todo el territorio aduanero argentino y que va a salir por el paso Cristo Redentor, ¿sí? Ahora bien, mientras esta mercadería está en tránsito, si bien no va a pagar los aranceles, va a tener que presentar una garantía desde el momento que comienza el tránsito hasta que sale del territorio aduanero, va a tener que cumplir con las rutas autorizadas por la aduana, va a tener que cumplir con los plazos establecidos por la aduana y también con las postas de control, ¿sí? Donde se controla la tara, donde se controlan los precintos, etcétera, de documentación adicional. Durante este proceso la aduana también puede decidir si va con rastreo satelital, si va con custodia armada, etcétera, etcétera, y también qué tipos de seguros me va a pedir. En caso de que faltara mercadería al egreso, que el camión sea robado, desaparezca, ¿sí? En todo o en parte, la mercadería faltante se va a presumir que fue importada a consumo en forma definitiva y por lo tanto hay que pagar los aranceles. En caso de que sea un ilícito y que ese ilícito se pruebe, es posible en algunos casos evitar las multas, ¿sí? Sino, además de los aranceles de importación, hay que pagar las multas por incumplimiento del procedimiento, del régimen. Ese es uno. Existe otro tránsito, que se llama tránsito hacia el interior, que es cuando la mercadería ingresa por una aduana, pero se va a destinar, se va a solicitar la destinación en otra aduana. Ejemplo, ingresa una mercadería por el puerto de Buenos Aires, no se destina, se presenta el contenedor y va a entrar en tránsito
de importación hacia aduana Córdoba. O, por ejemplo, en el caso de las automotrices que tienen aduanas domiciliarias hacia la aduana de la automotriz. Las aduanas domiciliarias son espacios autorizados donde la mercadería se guarda con las condiciones de seguridad necesarias y en las cuales el servicio aduanero, una vez que se hace todo el trámite, se presenta la documentación solicitada, va a ir a verificar, ¿sí? Entonces, ingresa en forma temporal por la aduana Buenos Aires, nacionaliza en aduana particular, puede ser, ¿sí?, que nacionalice en una aduana seca en Córdoba. ¿Por qué? Y quizás porque la mercadería es muy sensible y porque prefiero abrir el contenedor en una aduana donde puedo enviar a mi despachante, donde puedo enviar a mis operarios, a mi gente a verificar. O quizás es una aduana especializada. Solo hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Además de los costos adicionales de logística, porque no es lo mismo un camión que transporta mercadería nacionalizada, ¿sí?, que un camión en tránsito. El camión que va con mercadería nacionalizada, si cambia de ruta, ¿sí?, este no puede cambiar de ruta. Tiene que pedir autorización, tiene que cumplir con las condiciones que establece el seguro y la aduana. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de base imponible de importación, hablamos de un CIF. Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. ¿Qué flete? Flete internacional hasta la aduana de nacionalización. Por lo tanto, si yo traigo una mercadería, vamos a suponer que traigo 2 contenedores del mismo proveedor. Uno lo nacionalizo, ¿sí?, desde Alemania a Buenos Aires. Destino final, Córdoba. Al contenedor que lo nacionalizo en Buenos Aires, el flete que va a ir en el CIF es el tramo Hamburgo, Puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora, el contenedor que nacionalizo en Córdoba, en el flete, en el CIF, va a ir el tramo Hamburgo, Buenos Aires, marítimo, Buenos Aires, Córdoba, terrestre. Fíjense que estoy aumentando mi base imponible. Puede ser que por el costo de mercadería, por el tipo de mercadería, esto sea una incidencia mínima y la realidad, los trastornos que me podría generar nacionalizar en Buenos Aires, enviando gente, enviando despachantes, no me suma absolutamente nada, no me genera nada. Ahora, en otros casos, por el costo de mercadería o el tipo de mercadería, este aumento en la base imponible podría significar que hagan que mi mercadería sea al final antieconómica, la operación. Piensen, vuelvo a repetir y lo vamos a ver la clase que viene, que puede haber hasta un 60-70% en carga impositiva sobre el valor en aduana, ¿sí? Piensen, si tengo un arancel de importación de un 35%, más la tasa estadística que está en 3, más un IVA adicional 21, más un IVA tasa general 21, ya ahí tengo 70%, ¿sí? Más del 70%. Entonces, cuidado. Siempre toda decisión que se tome en estos aspectos tiene que partir de un análisis previo. Por eso nosotros insistimos tanto en algunos detalles en el trabajo práctico. La idea es llevarlo lo más posible a la realidad. Por supuesto, estos análisis habría que hacerlo como lo están haciendo ustedes, antes, ¿sí? Para determinar si es viable importar ese producto, para ver cómo va a ser la logística, y no ir improvisando sobre la marcha. ¿Alguna duda sobre estas destinaciones? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver 2, ¿sí?,
generales también, que son de importación, se llaman destinaciones suspensivas de importación temporaria. Y vuelvo a repetir, son los regímenes generales, porque después hay muchos subregímenes para actividades específicas. ¿Qué es la importación temporaria? Es el ingreso de una mercadería al territorio aduanero por un tiempo determinado, con un fin determinado, por un plazo. Ese tiempo es un plazo que va a autorizar la aduana. Más allá de lo que establezca el régimen, el tiempo va a ser que me apruebe la aduana con la posibilidad de una prórroga por un periodo idéntico. No voy a pagar aranceles, pero sí voy a tener que garantizarlos y pagar las tasas retributivas del servicio. Y en caso de no cumplir con la reexportación finalizada el tiempo autorizado por la aduana, sí voy a tener además que pagar no solo los impuestos, sino multas, ¿sí? Diferentes multas por el incumplimiento del régimen y de acuerdo a la cantidad de infracciones que generen en ese momento. ¿Para qué? Vamos a ver después algunos subregímenes, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser para una feria, para una exposición, para una carrera de autos, los autos que ingresan al territorio aduanero para participar de una competición, que después tienen que ser reexportados, para una carrera de caballos, un partido de polo, ¿sí? Los animales se importan y se exportan en forma temporaria, para un evento como los recitales, ¿sí? De las megaestrellas, cuando vinieron los Rolling Stones, cuando vino Madonna, cuando vino cualquiera de estos artistas que traen los equipos de música, todos los instrumentos, la iluminación, el vestuario, los escenarios, todos esos elementos que traen los artistas se importan en forma temporaria, deben cumplir todos los requisitos de una importación temporaria y después deben ser reexportados. En todos estos procedimientos temporarios hay mucha inspección en general, ¿sí? Porque lo que se intenta evitar es que se disfrace de un contrabando de una importación temporaria. Vuelvo a repetir, en caso de que falte mercadería, sucede lo mismo que en el tránsito, se presume que fue importada para consumo y se deben pagar los impuestos. Si se prueba que fue un ilícito en algunas condiciones, no se pagan las multas. Si fue una negligencia, si no puedo probar que hubo una pérdida o algo de la mercadería por negligencia, es decir, que no fue un delito, algo que no pude evitar, tengo que pagar además las multas por incumplimiento del régimen. Son procedimientos muy útiles, ¿sí? Pero requieren mucho esfuerzo desde el tema del control. Y esfuerzo del control digo porque el despachante no es el responsable. Y el despachante es un tercero que interviene en nuestras operaciones, pero que muchas veces no trabaja con nosotros, sino que lo contratamos, lo subcontratamos, y que tiene otros clientes, y por lo tanto, si él se olvida, se le pasa un plazo, no va a ser responsabilidad de él, va a ser responsabilidad nuestra, ¿sí? Dentro de la importación temporaria hay un subrégimen que es el de importación temporaria con perfeccionamiento industrial. Si alguien ya cursó hace mucho la materia, van a ver que ustedes tenían importación temporaria e importación temporal. Hay muchos textos un poco más antiguos que también hacen esta diferenciación y que tenía que ver simplemente con fines didácticos para que aquellos que no venían del área de comercio exterior no se los mezclen. Entonces uno era temporal y la otra era temporaria. En realidad que los dos regímenes son temporarios porque uno es un subrégimen dentro del régimen general. Este subrégimen es muy interesante, algo ya vimos, ¿sí?
y está destinado a aquellas empresas que fabrican para exportar. Entonces, lo que les permite es importar un insumo en forma temporaria, no pagar aranceles de importación, utilizarlos en el proceso productivo y luego, cuando exportan ese producto final, van descargando, ¿sí?, en forma paulatina esta importación temporaria, o van cumpliendo con el régimen de importación temporaria. ¿Qué consiste? Yo puedo traer mercadería, tengo que tenerla completamente aislada del resto, los lotes, tengo que tener un control sobre cuándo va ingresando al proceso productivo y qué mercadería se fabrica con eso, porque esa mercadería sí o sí tiene que ser exportada. Para que me autorice la aduana, tengo que tener un certificado de tipificación, certificado que se tramita ante el INTI, que es presentar una matriz insumo-producto cuando de mi materia prima importada participa en cada unidad de producto exportado. Algo dijimos nosotros. Si yo importo botellitas de agua de 1 litro y exporto gaseosa saborizada cola, bien, de 1 litro, por cada litro de mi gaseosa voy a usar una botella. Ese es fácil, o tapitas, o cualquier otro. El problema son cuando tengo químicos que tienen, por ejemplo, evaporación, mermas, cuando tengo sobras, ¿sí? Y más si estas sobras tienen valor comercial. ¿Por qué? Porque esas sobras las voy a tener que declarar y voy a tener que importarlas a consumo y pagar impuestos por esas sobras. Yo siempre les doy el ejemplo, y creo que ya ustedes se los di, el tema de si yo importo un textil, una seda para fabricar blusas. Yo tengo que, en mi matriz insumo-producto, establecer con mi moldería y como proceso productivo cuántas blusas fabrico con la tela que importo, es decir, cuántos metros están incluidas en cada blusa que fabrico y voy a exportar. Ahora, va a haber un montón de retazos que a mí no me sirven, pero que tienen un valor comercial en el mercado. Entonces, tengo esos retazos, esas bolsas de retazos, tengo que clasificarlas, tengo, perdón, que declararlas y tengo que pagar los impuestos a consumo, porque esos retazos no van a ser reexportados. Por lo tanto, no solo significa un conocimiento muy importante en mi proceso productivo, sino que requieren de personas técnicas especializadas, principalmente ingenieros. Y muchas veces lo que suele pasar, en la dificultad que tienen las pymes, es que les falta esta persona, ¿sí? Ellos conocen muy bien su proceso productivo, conocen al detalle milimétricamente cuánto insumo, cuánto se desperdicia, pero después al momento de plasmarlo en una matriz insumo-producto es muy complejo. Sobre todo que también los que me van a venir a auditar son ingenieros especializados en cada uno de los ramos. Entonces también es muy difícil justificar después técnicamente esta matriz. Una vez que me autorizan, mientras no cambie el proceso productivo, voy a utilizar esa autorización para importar y para reexportar. Piensen si lo importante de este régimen. Muchos de ustedes tendrán trabajos prácticos donde van a importar un insumo, o piezas, o partes. Por supuesto, cuando yo empiezo con mi proyecto, no tengo otra que hacer lo que van a plantear ustedes, importar a consumo, realizar el proceso productivo y después exportar. Lo cual me implica pagar aranceles altísimos. Ahora bien, una vez que mi proyecto está sólido, mi proceso productivo está sólido, que comienzo a posicionarme en los mercados externos y que por sobre todo tengo ventas
estables, y yo puedo decir, bueno, de las 10.000 unidades que fabrico, 50.000 siempre las exporto. El 50% de mi producción se exporta. Cuando llego a esa situación, puedo decidir, bueno, voy a importar insumos y el 50% lo voy a importar bajo el régimen suspensivo para perfeccionamiento. Es decir, una parte la voy a importar a consumo, voy a pagar todos los impuestos, esa la voy a usar para lo que fabrico para el mercado local, y el resto, que importo suspensivo, lo voy a utilizar para la mercadería que exporto. Fíjense que si son muy altos los aranceles de importación y los impuestos interiores, estoy ahorrando muchísimo dinero, ¿sí? El costo de todo el procedimiento, los controles, siempre es mucho más bajo que los aranceles de importación, sobre todo si esta importación es en forma continua, si tengo un proceso de producción continuo y ya estoy posicionado en los mercados internacionales. Por supuesto, vuelvo a repetir, tengo que estar posicionado y tengo que tener ventas, porque si no, ¿qué va a pasar? Fabrico, no puedo exportar esa mercadería que fabriqué con insumos importados y voy a tener que importarla a consumo, voy a tener que pagar los aranceles y posiblemente las multas por incumplimiento. Entonces, no estoy haciendo negocio, ¿sí? ¿Alguna duda? En algunos de los cursos nos han preguntado si podían utilizar esto para el TP y garantizar todo. Nosotros preferimos que no, ¿sí? Porque ustedes no pueden garantizar, es un proyecto que recién empieza, ¿sí? No pueden garantizar la cantidad de exportaciones. Esto es un ejemplo, simplemente. Nosotros podemos decir que de las suspensivas tenemos dos grandes grupos. Aquellas suspensivas que son para perfeccionamiento y aquellas que son para otras utilidades sin perfeccionamiento. Las importaciones con perfeccionamiento, ¿sí?, pueden ser plazos hasta 2 años con una prórroga de idéntico plazo. Vuelvo a repetir. El plazo lo determina la aduana en función a nuestra solicitud, pero la aduana va a decidir si el plazo es pertinente. Quizás con perfeccionamiento o beneficio no se nota tanto, pero sí por ejemplo, cuando yo pido para una feria, para una muestra comercial, para un evento deportivo o evento artístico, ¿sí?, donde los plazos van entre 8 a 1 año con una prórroga idéntica. Si yo voy a participar de la exposición rural y traigo un cebú, traigo ovejas o cabras, ¿sí?, con un pelaje específico, y la exposición rural dura 1 mes, ¿sí? A lo sumo, podré pedir 1 mes y medio, 2, para tener un tiempo antes para aclimatar al animal, para que tenga los cuidados sanitarios y ahí tenga que hacer cuarentena. Luego, un tiempo finalizada la exposición para poder embarcarlo con las condiciones necesarias de salubridad. Pero no puedo pedir 8 meses, porque la exposición dura 1. Pasa lo mismo si yo voy a cualquier exposición, a cualquier feria, a cualquier evento musical, artístico. Si tengo 2 shows, aunque se den en lugares diferentes, si los 2 están liquidados, se liquidan en 15 días, no puedo pedir 8 meses, ¿sí?, porque no me los van a autorizar. Es lo mismo que las prórrogas. Las prórrogas se tienen que pedir con suficiente antelación, entre 15 y 20 días, y no necesariamente son autorizadas por la aduana. Es decir, queda a criterio y hay que justificar por qué se pide una prórroga.
Esto es muy común, por ejemplo, con los bienes de capital. Puede traer una maquinaria, por ejemplo, un tractor, una trilladora específica, la tuneladora, yo siempre les doy el ejemplo, la tuneladora que se usó para el Sarmiento. Hay equipos que por sus, una grúa, por sus dimensiones, por sus características, quizás la uso una vez y no la uso nunca más. Y sus costos, ¿sí?, no implica la compra, porque después, ¿y ahora qué la hago? Entonces, muchas veces hay bienes de capital que se pueden importar hasta 3 años en su uso con una prórroga de 3 años más, siempre y cuando justifique su necesidad, ¿sí? Este régimen, por ejemplo, se podría utilizar para traer maquinarias con una obsolescencia tecnológica muy rápida y las voy cambiando. Entonces, la tengo 1 o 2 años, la reexporto y traigo una nueva, ¿sí? Para eso sí se podría usar. Por supuesto, hay que evaluar mercadería que entra en leasing, ¿sí? Bienes de capital en leasing. Se podría usar este régimen, un régimen similar o un subrégimen similar a este. Siempre hay que analizar primero los costos de tener una mercadería en estas condiciones, porque me van a pedir seguros, porque me van a pedir voy a tener que tener un seguro de caución, porque voy a tener que cumplir ciertos requisitos. Entonces, primero tengo que analizar si todo esto me conviene, pero muchas veces los costos arancelarios e impositivos son tan altos que para un equipo que quizás después no tiene valores de reventa, me conviene, ¿sí? En el caso, por supuesto, de todo lo que es ferias, muestras y eventos, o por supuesto que no vamos a importar una Ferrari para una exposición si después vale fortunas, incluso si es en algunos casos usados no se pueden importar. En caso de un expo, sí. Bien. ¿Dudas, consultas sobre lo que vimos hoy? Nosotros, como les dijo Ezequiel, ustedes van a tener que determinar la destinación. En líneas generales son destinaciones definitivas. Si hay algún producto que lo requiere, pueden pedir el régimen de directo a plaza, pero van a tener que justificar y ver qué documentación adicional les requiere en ese caso un directo a plaza, si es que lleva algo adicional. ¿Sí? Pero ustedes van a tener que destinar lo mismo que en exportación. ¿Qué condiciones, qué plazos tiene? ¿Sí? ¿Alguna duda? Terminé bastante rápido a pesar de las interrupciones. La idea era dejar algunos minutos, como hicimos en el curso anterior, para ver si había también otras dudas. Ahora que se unió gente, dudas del trabajo práctico, dudas del tema anterior, si alguien pudo ver la guía, ¿sí? Si alguien había intentado hacer ejercicios y se encontró con algún problema grave, no entendía la respuesta. ¿Nada? Bueno, gente. Entonces, les vuelvo a repetir. Pensando que en el parcial es el día 5 de julio, nosotros la clase próxima vamos a ver la teoría de costos de importación, vamos a ver el procedimiento de costos de importación que ustedes tienen que realizar en el trabajo práctico. Cada empresa, por supuesto, puede tener su propia metodología. Nosotros tenemos una metodología bastante didáctica, organizada, que se extrae también de la normativa. Entonces, esa es la que le vamos a pedir que realicen tanto en el trabajo práctico como en los parciales, ¿sí? El parcial del 5 de julio va a comenzar
20:45 en punto. El parcial va a estar hecho para 1 hora, ¿sí? Ustedes van a tener 1 hora y media para entregarlo. Una vez que el examen se cierra, se cerró, ¿sí? Como si se hubieran ido a sus casas y se olvidaron de entregar una hoja. Va a tener una parte de verdadero o falso, multiple choice, completar con la palabra que falta, unir, que eso se completa en el aula virtual, y va a tener otra parte que es la práctica, ejercicios de Incoterms y de costos, que van a tener que resolver en una hoja, ¿sí? Escanear, pasar a PDF y subir al aula virtual. La mayoría de ustedes ya el año pasado lo han realizado. Hay muchísimas aplicaciones como Acam Scanner, entre otras. La forma más fácil que encontré yo, incluso como alumna, es tener conectado el celular por un USB a la computadora. Tengo el aula virtual en la computadora, realizo el examen, escaneo, paso a PDF con el celular las hojas en las que resolví los ejercicios y utilizo la compu, ¿sí? Y el celular como si fuera una unidad, busco y cargo. Esa es la forma más fácil. Si no, se lo pueden mandar por mail o alguna otra por aquellos equipos que tienen, ¿cómo es que se llama? Ay, se me borró. Bluetooth, por Bluetooth, ¿sí? A mí lo que más fácil me resultó es tener conectado por USB el celular y usarlo como si fuera un pendrive. ¿Por qué PDF? Porque ni siquiera el aula nueva tiene la aplicación para poder corregir online. Lo solicitamos, el problema es que el espacio nuevo está en construcción y lleva mucho espacio requiere esta aplicación para que los docentes podamos corregir. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ustedes me lo mandan en PDF, yo lo descargo, los corrijo, les hago todas las anotaciones, las subo a un Drive y les coloco en la corrección del examen un link para que ustedes se puedan descargar la corrección, ¿sí? Entonces les queda bien claro si se equivocaron en algo, en qué se equivocaron. Cuanto más claro y prácticos sean, mejor. Lo que no se puede hacer en el examen es usar una tabla de Excel, ¿sí? No se puede usar Excel para resolver el examen. Lo aviso ya para que vayan preparándose para la clase que viene, ¿sí? Para resolver los ejercicios sin Excel. Ustedes quieren usar un Excel complementario y después escribirlo a mano y el doble de tiempo pueden hacerlo, pero no pueden entregar una hoja de Excel. ¿Mm? Bien. Entonces, 1 hora, van a tener el parcial hecho para 1 hora, pero tienen 1 hora y media para terminarlo y completarlo. Examen que se cierra y no se envía, no se reciben por mail ni por ningún otro medio, ¿sí? ¿Dudas, consultas, comentarios? Incluso también de la clase pasada, del parcial de esta clase o del TP, ya que tenemos tiempo. ¿No? ¿Todo claro? Ezequiel, ¿algún comentario que le quieras hacer? Y si no, cerramos. No, Patri, bueno, más que nada, como habíamos mencionado anteriormente, con lo que han visto hoy desde el tema de destinación y las aclaraciones de la clase, que vayan remitiendo las consultas y las dudas que tengan sobre la recolección de información y los avances del trabajo práctico para que puedan ir teniendo Claro. alguna evolución de la cátedra. Exactamente, sí, falta muy poquito. El 28, después en unos días va a aparecer ya la aplicación para que lo suban, ¿sí? Falta poco, ¿sí? Y es raro que no hayamos tenido todavía ni siquiera preentregas, ¿sí? O consultas más avanzadas.
Bueno, gente, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a cerrar la clase acá. Les pido disculpas por la conectividad. Veníamos bien este año, pero se ve que con el avance de la pandemia hay más gente que retomó la virtualidad, porque hoy con 2 conexiones fue bastante tortuoso. Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay consultas, los saludo hasta la clase que viene. Muy buena semana. Chao, buenas noches, chicos. Luego. Buena semana, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, nos vemos.